Pensé había cerrado esta miniserie tan importante y necesaria para cualquier cristiano. Y es que la idolatría es una carga pesada que debemos dejar de llevar sobre nuestros hombros como si fuera un trofeo, porque nos debilita nuestro espíritu y nos desvía de nuestro caminar en Cristo. Hola, mis estimados oyentes, continuamos escudriñando las Escrituras con la valiosa ayuda del Espíritu Santo. Debemos entender que el pecado de la idolatría nos aleja de Dios, nos impide ver con claridad y nos adentra en un mundo tan distante al que debemos vivir como hijos del Altísimo. Y te estarás preguntando, mi estimado oyente, ¿cómo dejamos de idolatrar? ¿Cómo destruimos los ídolos que hemos ido formando por años en nuestros corazones? ¿Cómo podemos quitar la venda de nuestros ojos que nos impide ver? ¿Cómo romper el yugo que nos ata al pecado y nos lacera nuestro ser? Y las respuestas parecen obvias, pero debemos entenderlas e interiorizarlas para que comience un verdadero cambio en nosotros. No basta con solo reconocer que hemos formado ídolos de cualquier tipo. Debemos ser capaces de destruirlos, aniquilarlos desde la palabra de Dios, y por supuesto que la solución la encontramos en la Biblia. Hoy tomaremos como ejemplo la figura de Salomón. Hace más de 2 años le compartí una enseñanza de este rey, hijo de David, y cómo transitó de la sabiduría a la idolatría, de la sensatez a la insensatez. Pero el Espíritu Santo me llevó a reflexionar y escudriñar las Escrituras nuevamente, pero esta vez con revelación fresca que adorna aquel capítulo y que, por supuesto, quiero compartirlas con ustedes, mis estimados oyentes. Hoy centraremos nuestra enseñanza en Primera de Reyes 11. Estaremos leyendo la versión Reina Valera 1962 lectura. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegáis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Fin de la cita. Hasta aquí podemos darnos cuenta de que Salomón estaba incumpliendo un mandato de Dios al acoger mujeres y concubinas extranjeras, y esto fue su pecado principal. Nótese que estamos hablando del hombre cuya sabiduría era tanta que no había en la tierra nadie como él. Sus riquezas eran incontables y su reino ampliamente próspero. Pero ahí no radicaba el problema de este hombre. Salomón no idolatraba oro, platas, bienes materiales, ni reinos. Salomón idolatraba dioses ajenos, dioses de sus mujeres, porque su corazón se había alejado del Dios Todopoderoso, del único fiel y verdadero. Dice la palabra de Dios que sus mujeres desviaron el corazón del rey. ¿Cómo es esto posible si estamos hablando del hombre más sabio del mundo? Y esto se debe al orden de prioridad que les comenté en capítulos anteriores. Dios dejó de ser el número 1 en su lista de prioridades. El Señor fue sustituido por adoración e incienso a dioses paganos sin boca, sin ojos y sin oídos. Salomón poco a poco fue cediendo terreno a sus esposas y concubinas y perdió el foco. Se fue deslizando lentamente hacia el vacío, un viaje sin retorno donde Dios cada día parecía más distante, un verdadero descalabro espiritual que no puede pasar perfectamente a ti y a mí, no estamos lejos de esta realidad. Verso número 4: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaba incienso y ofrecía sacrificios a sus dioses. Cierro cita bíblica. Salomón sufrió una transformación en su corazón
a medida que pasaron los años. Ya su corazón no era aquel cuya inclinación fue pedir solamente sabiduría al Padre. Ese corazón adorador del Dios de Israel había quedado sepultado en el pasado. Ahora el viejo rey había inclinado y prostituido su corazón hasta el punto de construir altares de adoración a dioses ajenos. Y esto es un punto importante de nuestra enseñanza hoy, mi estimado oyente. El ejemplo de Salomón está reflejado en la Escritura para que nosotros meditemos en ello, en su vida, en los errores que cometió y hasta dónde fue capaz de idolatrar su corazón. Ver su historia nos puede causar asombro y a la vez indignación. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que este rey sabio haya caído seducido por el pecado de la idolatría? Y les repito, no estamos exentos de esto. Podemos caer, podemos pecar y podemos idolatrar porque es nuestra naturaleza. Se nos da de una forma natural. La buena noticia está en Cristo, en fijar nuestra mirada en Él. Solo Él nos puede ayudar a vencer los pecados, incluyendo la idolatría. Un corazón alejado de Dios, desviado de su propósito, es un terreno fácil para el enemigo. No podemos permitir que ese ídolo nos motive más que Dios. No podemos reemplazar a Dios porque Él no tiene fecha de caducidad. Dios es eterno y no se compara con nada en este mundo. Salomón pagó las consecuencias de su pecado. Verso número 9, y doy lectura. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se les había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto he habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Cierro cita bíblica. Podemos ser nosotros si no actuamos a tiempo. Debemos confesar al Padre nuestros pecados, exponer nuestros ídolos. Si sentimos un amor excesivo, vehemente a algo o a alguien, un apego excesivo a algo o a alguien, eso es idolatría. Identificarla y confesarlo delante del trono de la gracia de Dios es el primer paso para que comience el verdadero cambio. Hoy todos somos Salomón de alguna forma. No hay forma de quedar exentos de la culpa del pecado de idolatrar. Pero la buena noticia es la cruz que Cristo cargó y sufrió por amor. Ya el pecado no nos domina, porque Cristo mismo rompió con el yugo de la esclavitud. Pero es nuestra obligación despojarnos de la carga pesada, fijar nuestra mirada en Jesús y juntos comenzar el proceso de transformación espiritual que nos aleja cada día más del pecado que nos acecha y de la idolatría que nos destruye. La historia de lo que pasó después, mis estimados oyentes, la pueden seguir leyendo en los versos que siguen. Yo me despido de ustedes, será hasta el próximo capítulo. Bendiciones y paz a sus vidas. Marcos 7 del 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Te amo, Dios, te amo, Jesús, te amo, Espíritu Santo.